Pues con permiso de Paco tomó la palabra para decir algo sobre la República. Y entonces quizás algunos de vosotros, los más mayores, quizás os acordéis de un librito pequeñín de una serie de divulgación que decía qué es y una cantidad de aspectos después. Había uno que decía que es la República, que a mí me llamó muchísimo la atención, porque empezaba por algo que no se nos había ocurrido a nadie y que creo importantísimo: ir al diccionario. Algo tan simple como ir al diccionario. Entonces yo he ido al diccionario y leo lo siguiente, las siguientes 7 acepciones de la palabra república. 1. Organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado. Primera. 2. Estado cuya forma de gobierno es una república, claro. 3. Esto es muy importante. Por oposición a los gobiernos injustos. Cito literalmente el diccionario de la lengua española. Por oposición a los gobiernos injustos, como el despotismo o la tiranía, forma de gobierno elegido por el interés común, la justicia y la igualdad. Es el diccionario, no soy yo, aunque vamos, me apunto en la totalidad. 4. Cosa pública o interés público o de una colectividad. 5. Grupo de personas, generalmente jóvenes, que conviven para repartir gastos. Una república. Es así, efectivamente. 6. Irónico, lugar donde reina el desorden. 7. En desuso, cuerpo político de una sociedad. ¿No? Una de las grandes ventajas de este aparatillo maldito es que en muy poco tiempo saca uno todo eso. Bien. Y aparece una última acepción que dice República de las Letras o República Literaria, que es el conjunto de las personas dedicadas a la literatura o a otras actividades humanísticas. Por lo tanto, el diccionario de la lengua española define la república como una forma de Estado con 2 características netas, estructurales, que son que el poder es elegido y temporal y que, por oposición a los gobiernos injustos, centra su interés en el bien común y la justicia. Naturalmente, hoy día hay monarquías que centran su interés en el bien común y la justicia, sí, claro que sí, pero en fin, de eso lo voy a dejar para un poco más adelante para no perder el orden. Conviene fijarse en la acepción número 7. Cuerpo político de una sociedad ha caído en desuso. En su día, a la clase política se le llamó la república. A partir de comienzos del siglo XX, del XIX, cayó en desuso. Y luego, la acepción de el grupo de gente normalmente joven que comparte gastos, pues no se está refiriendo a que la república sea el piso, se está refiriendo a que la república es el conjunto de los jóvenes que han decidido, o de otras personas no jóvenes, que han decidido reunirse para compartir y para hacer una unión que les haga más llevadera la situación. Creo que está perfectamente claro y sirve muy bien para comenzar. Entonces, la república es la cosa pública, es decir, el interés común de la sociedad, que es defendido por un sistema republicano por oposición a los gobiernos injustos que lo descuidan, si no le atacan directamente en beneficio de las clases dominantes. Me permito decir que desde que Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, dijo existe, hace 3 años, existe la lucha de clases y la está ganando la mía, yo no tengo ningún problema en emplear el término clase referido a lo que es, el término marxista, de clase social y de clase económica. Bien, cumplida pues la obligación de consultar el diccionario, que vamos a reflexionar un poco, voy a reflexionar un poco, con vuestro permiso, sobre lo que viene a significar esto. Porque es evidente que el concepto república
no es un invento de una persona, de un pensador, ni de un grupo de filósofos, sino que es el resultado de un proceso histórico largo, a veces muy difícil, porque se desarrolla bajo regímenes a los que hay que oponerse, es decir, regímenes que son, si no claramente hostiles, sí por lo menos no colaboradores y que ponen todas las dificultades posibles. Aunque al final de estos movimientos históricos acabaron planteando en el régimen republicano siempre tras vencer esa hostilidad de los regímenes opuestos, por oposición a. Y como producto de este desarrollo histórico, de superación de entornos hostiles, la República siempre tiene un matiz positivo. Esto es probablemente lo más importante que tenemos que empezar a tener en cuenta antes de hablar de forma de Estado ni de conveniencia o no conveniencia. Vale la pena también decir que en derecho el término res, cosa, tiene entidad jurídica. El código habla de la res, de la cosa común, y los derechos reales no son los derechos del rey ni de la realeza, son los derechos inherentes a las cosas. Es decir, en ese sentido, la res pública que inventaron el término los romanos es exactamente la cuestión pública, aquello que es concerniente a la totalidad de la ciudadanía. Es evidente que esta res pública es la propiedad del pueblo, la riqueza del pueblo, la riqueza común, pero, y este es el primer problema importante, una cosa es la propiedad y otra cosa muy distinta, que también lo especifica muy bien el Código Civil, es la posesión. Entonces, la res pública es la riqueza común, pero esa riqueza tiene propietarios, y esos propietarios han salido de unas determinadas circunstancias sociales y hay unos complejos sistemas políticos, económicos, legislativos para determinar quién y en qué circunstancias tiene esa res pública, siempre sin perder de vista que es un elemento común. A pesar de que el término res pública es romano, es evidente que el origen del fenómeno está en Grecia, que curiosamente, aunque tiene el origen en Grecia y viene de ahí, el griego clásico no tiene ninguna palabra que se pueda traducir por república. Pues, lógicamente, alguien está pensando, yo en el Preu traduje la república, diálogo de Platón, sí señor, porque es un término mucho más entendible que el auténtico, el perites politeias, que es así como se llama, que significa sobre las cuestiones de la ciudad. Entonces, probablemente para que las cuestiones de la ciudad no se confundan con el orden urbano, la evacuación de residuos, la construcción, pues se pone república y entonces se entiende bastante mejor. Pero eso es la república, la perites politeias, lo referente o lo que gira alrededor de la ciudad. Los griegos, que al final, como dice Goethe, al final todos somos griegos, produjeron este sistema a base de una situación revolucionaria en la historia de la humanidad occidental en las ciudades-estado griegas, arcaicas. El fenómeno es el siguiente. Distinguieron perfectamente tres clases de ciudadanos: los que trabajaban, los que actuaban en trabajos no productivos y por lo tanto no necesarios para la supervivencia, y los dirigentes. Entonces, nuestra gran Hannah Arendt, que era una pensadora extraordinaria. Las tres clases que ha dado, la última creo que no. Dirigentes. Vale, perdón. No, perdón. Habré sido yo que con la faringitis crónica no me decido. Los dirigentes. Sí, dirigentes, sí. Bien, nuestra gran Hannah Arendt, que era una pensadora increíble,
en un libro que se llama La condición humana, que debía ser lectura obligatoria para todo el que pudiera comprenderlo, determina claramente que el gran hallazgo de Karl Marx fue determinar, perdón por la redundancia, que la labor, es decir, el trabajo de subsistencia, es la base de la sociedad. A diferencia del otro trabajo, el trabajo creativo, es decir, el que se desarrollan los artistas, los filósofos, etcétera, que no es imprescindible para la sobrevivencia, pero sí para el ordenamiento de la misma. Ya estaba claro a partir de las polis arcaicas griegas, y Marx fue el que puso el punto de atención precisamente en lo imprescindible de la primera de ellas. Aparte estaban los esclavos, claro. Los griegos, lógicamente, necesitaban de la esclavitud. Si querían que alguien trabajara para ellos dedicarse a la política, al pensamiento, a las armas o a la creatividad, todas estas personas que no eran laborantes tenían que tener gente que laborara por ellos. Por tanto, la esclavitud en Grecia, como decía Jenofonte, es producto de un cálculo político y de un cálculo económico. Las dos, ¿no? Bien, pero el gobierno de las ciudades griegas distinguía muy bien entre los que eran ciudadanos y los que no, es decir, los que tenían derecho y los que simplemente vivían por allí. Entonces, las polis arcaicas establecieron un sistema de gobernación en el cual una clase mandaba teniendo dos límites, uno por debajo y otro por arriba. Por debajo, la libertad de sus ciudadanos. No entraban los metecos, los esclavos, y las mujeres tampoco. En el siglo VIII a.C. no se podía pedir gollerías, pero el límite inferior es la libertad de los ciudadanos y el superior, la filosofía. Es decir, el pensamiento crítico, el pensamiento racional. Lo que decía Aristóteles, que sin eso no podría subsistir la sociedad porque se producía la anomia, es decir, la falta de orden, y eso llevaba inmediatamente a la destrucción del cuerpo social. En este esquema, lógico que las ciudades-estado griegas tuvieran, entre otros pequeños detalles, el bonito deporte de andar peleándose entre ellas, pero dentro de cada una de ellas la libertad de los ciudadanos y la filosofía marcaban la acción política. Por eso Platón, que decía que solamente había tres clases de Estado: la tiranía, que acaba con todo esto, claro está; la oligarquía, que es darle la responsabilidad a unos cuantos muy bien preparados; y la democracia, que era muy buena, pero que corría el riesgo de descarriarse si no tenía una buena dirección de gente sabia. Entendía que el sistema de gobierno perfecto era el rey filósofo, es decir, una persona con un mando total, pero con la suficiente formación, el suficiente altruismo y la suficiente capacidad moral para pensar en sus ciudadanos y no pensar en él o en su beneficio. En griego, pues, no existe el término república. El más parecido que se puede emplear es el de koinonia, que significa exactamente lo que es común y que tiene la misma raíz que la koiné, es decir, la hermandad de los griegos como pertenecientes a un mismo grupo social que los diferenciaba de los que no eran griegos. La koiné helénica, y lo que estaba fuera de la koiné eran bárbaros, eran barbaroi. Por eso decía, creo que era Tales de Mileto, que todos los días daba gracias a los dioses por haber nacido humano y no animal, griego y no bárbaro. Lo distinguía perfectamente. La coletilla era varón y no mujer, pero en fin, esa es otra historia, completamente. No, es así, las cosas para el siglo V a.C. no se puede pedir más. Planteada así la cuestión, cualquier tipo de estructura social puede ser calificada como república, aunque formalmente no lo sea. Si está contrapuesta a una monarquía, a una oligarquía tiránica, ¿no? Pues se han desarrollado formas, desde el final de la época griega hasta el siglo XIX, se han desarrollado formas más o menos complejas o más o menos
adecuadas a lo que es una república, ¿no? Y evidentemente, si nos ponemos a ver la República Romana, los romanos probablemente fueron el pueblo más pragmático, más práctico que ha existido sobre la faz de la tierra. Lo montaron muy bien. La República Romana alrededor de Roma era un estado pequeñito, con poca cantidad de tierra y poca gente. Lo primero que hicieron fue instituir a un censor, que era el que hacía el censo, no el que hacía la censura, sino el que hacía el censo, y de él sacaba y privaba de la ciudadanía a quien no se lo mereciera. Y luego montaron un complejo sistema de asambleas, comicios curiados, comicios centuriados, un complejo sistema para que siempre se votara lo que querían los patricios, y a cambio había magistraturas que pertenecían todos a la clase social más elevada, pero que eran elegidas por la gente. Entonces la gente tenía el consuelo de que había elegido a sus magistrados. 2 cónsules anuales, una serie de personajes, hasta que después de la ida al Monte Sacro se logró al tribuno de la plebe, que ese sí podía ser incluso plebeyo, el único, todos los demás pues no. Bien, en este momento algunas polis griegas, ¿no?, combinaban, ¿no?, las actuaciones de mandos personales, porque siempre en la historia de la humanidad se ha dado por supuesto que es necesario un mando, aunque sea nada más que para que no exista confusión. Pues entonces combinaban unos mandos personales con una especie de representaciones ciudadanas, asambleas, colegios de éforos, voluterium, etcétera. En Roma tomaron muy buena nota y hicieron lo propio. Lo más curioso de la República Romana es cómo subsistió durante 4 siglos, a pesar de que lo que era una república se había convertido en un imperio. Pero claro, mientras tengan un poco de terreno abarcable al norte y al sur de Roma, tienen una forma republicana magníficamente bien, pero cuando empiezan a extenderse, llega el momento en que abarcan todo lo que es la costa del Mediterráneo, en los 2 costados. En época de César era una república y sin embargo era formalmente un imperio. Eso, la única explicación posible es que los romanos tenían una idea de pertenencia a Roma, una idea de la virtus, que era lo que podía emanar desde Roma hasta los últimos confines del imperio. Efectivamente, a partir de la guerra contra los cartagineses, esto se vino abajo, y cuando los idus de marzo, cuando César se le dejó la piel en los idus de marzo, pasó a una forma política que es el imperio, como todo el mundo sabe. Cicerón, que nos dejó muy claro todo este proceso, pues acabó como acabó, lógicamente. El partido monárquico de Marco Antonio le cortó la cabeza. Dicen las malas lenguas, la versión popular, la leyenda, que a la mujer de Marco Antonio, cuando le llevaron la cabeza en un cesto de higos, cogió unas tijeras y le cortó la lengua y se la echó a comer al gato. ¿Sí? Aquello de que había empleado toda su elocuencia para oponerse frontalmente a todo lo que significaba Marco Antonio, a todo lo que significaba el paso de la República al Imperio. Por eso se ahorró el terrible disgusto de ver cómo alrededor de Augusto se formaba toda una clase de aristócratas, una corte como la de Versalles. Suetonio nos lo deja perfectamente claro. Una corte a la que no le faltaban nada más que a los títulos, pero asombrosamente la forma republicana pervivió casi 4 siglos precisamente por eso, por el sentido de pertenencia a las virtus y a la ciudad romana. Desde que se cayó el Imperio Romano hasta el siglo XIX, que aparecieron las repúblicas en Europa, ha habido muchas formas de Estado que incluso han llevado el nombre de república. Estoy acordando especialmente de las repúblicas italianas del humanismo y del principio del Renacimiento. La de Venecia se llamaba Serenissima, la Serenísima República. Es cierto que estas eran repúblicas porque no había rey, porque se elegía al jefe entre los mismos, incluso en algunas familias descaradamente de padre a hijo. Los Visconti, los Strozzi, los Medici, los Riccardi
Pero el pequeño detalle de la República de Florencia, en el que esto era mucho menos habitual, culminó con la elevación al poder de jefe de la República del fraile Savonarola. Todo el mundo sabemos cómo acabó, pero también sabemos que no hay nada más republicano que llegar a mandar sin ser uno de los 4 familias que andaban allí ordenando aquello a su satisfacción, ¿no? Esta República Florentina, que es digamos, el ejemplo, yo siempre digo que nada más que por el legado histórico artístico de Florencia, ya la forma de Estado republicana debía ser obligatoria, porque lo que nos dejó aquella gente, siendo una república, ahí lo tenemos, no prosperó hasta las revoluciones del siglo XIX o de finales del XVIII, con una excepción, que ahí sí, la Inglaterra de Cromwell. Eso sí fue una república. En 1648, cuando el rey Carlos I de Escocia e Inglaterra, era una unión de coronas, ya cayó y le cortaron la cabeza, entonces el Parlamento decidió nombrar a Cromwell Lord Protector y le dio todas las posibilidades de gobierno, pero fue un nombramiento de los representantes del pueblo, no fue una herencia. Y sobre todo ahí empezó a utilizarse el término Commonwealth, que es la traducción al inglés literal de la palabra latina república, res publica, commonwealth, la riqueza común, la cosa común. Entonces, a partir de entonces se emplea ese término en Inglaterra y, sobre todo, lo que acabó ya con toda esta situación de perpetuación de la monarquía fue, lógicamente, la Ilustración durante la mitad del siglo XVIII y luego pues, los 2 terremotos políticos que fueron la Revolución de América y la Revolución Francesa. Con esto ya empezaron a aparecer en el occidente de Europa repúblicas como tales, con una forma específica de república. Algunas de ellas les costó muchísimo trabajo imponerse porque los reyes, sobre todo los franceses del siglo XIX, eran expeditivos al impedir que cualquiera tocara un poco su status quo, ¿no? Y por lo tanto tienen más mérito que otras. Bien, entonces, visto lo cual, puede uno decir que no hay que exagerar, que hay monarquías que funcionan como repúblicas, repúblicas coronadas o monarquías republicanas. Bien, sí, las hay, pero existe una especie de norma aceptada comúnmente, que es que el rey cumple con el deber de representación y no se mete en política. Bueno, algunos tienen alguna atribución política que naturalmente no usan. En España todo el mundo se acuerda de lo que pasó con don Alfonso XIII y por lo tanto ninguno de los que han venido después se ha atrevido a utilizar una de sus prerrogativas, pero las tienen. Entonces hay por ahí reyes que, aunque sus estados funcionan exactamente como si fueran una república, pues ellos evidentemente son una monarquía. Y por eso es muy curioso, que es una cosa que yo no me había parado a pensarlo nunca, que quitando el imperio japonés, caso rarísimo y que los occidentales entendemos mal, los únicos 7 regímenes monárquicos en el mundo occidental están en Europa occidental, es decir, en el barrio de lujo del planeta, en el lugar donde se preservan los derechos humanos, esperemos que sigan preservándose, y en el que la gente tiene sensación de vivir en verdadera libertad política. Son las 7, que son las 3 nórdicas, la del Reino Unido, la española naturalmente, la belga y la holandesa. Hay presidentes de gobierno, pero hay rey o reina. ¿Bien? Está. La república, para un pequeño detalle técnico que se sepa también, pues tiene unas clases, podríamos decir unas clases a la hora de clasificarla por su forma de elegir al poder y por su manera de ordenarse. Por la forma de elegir al presidente hay fundamentalmente 3.
la república presidencialista, que es cuando el presidente en sufragio directo es elegido directamente por el pueblo, Estados Unidos, Brasil, México. La república semipresidencialista, es decir, la que el presidente luego propone o nombra a un jefe de gobierno que tiene cierto poder y tiene ciertas capacidades, Francia, por ejemplo, o Portugal, y luego las parlamentarias, donde lo que se elige en votación no es al jefe del Estado, sino al del gobierno. Y luego el Parlamento elige a una persona que es el presidente de la República, que tiene una especie de papel de representación, como una especie de autoridad que vaya por encima del resto de los políticos y tal. Por ejemplo, en Italia y en Alemania. Y ahora mismo me preguntan quién es el presidente de Italia, y sé que es porque se llama Mattarella, que me hace cierta gracia, pero no sé quién es el presidente de Alemania, sinceramente. El canciller sí, pero el presidente no. Esto es. Bien, entonces, por su forma de organizarse, hay nada más que dos, que son la unitaria y la federal. La unitaria es cuando, a pesar de que puede haber una descentralización y unos territorios con más o menos capacidad organizativa, hay un único gobierno republicano. Y la federal es cuando hay varias repúblicas que se unen para componer una mayor con un gobierno federal coordinador. La alemana tiene la F, la Bundesrepublik, la República Federal la tiene perfectamente clara. Por eso cuando dicen, ha dicho usted que una república exige que haya una unidad de sentimiento de permanencia, en España no puede ser porque los catalanes se consideran muy distintos de los vascos, que estos se consideran muy distintos de los extremeños. Bueno, hay repúblicas federales. Sin ir más lejos, se lee uno la Constitución de 1931, que lo resolvió muy bien. Bien, y entonces, llegando a este momento, pues únicamente termino para dar paso a mi compañero Jaime, que seguramente será más interesante lo que él diga que lo que digo yo, con las siguientes 5 conclusiones. Y estas sí me las voy a leer para no equivocarme. Una república, conclusión número 1, es un sentimiento de pertenencia a una comunidad que dispone de su territorio y que es dueña soberana del poder político, poder que delega en unas instituciones y unos mandos que están elegidos de una manera más o menos distinta según la Constitución, pero que todos son representativos y periódicos. Ninguno de ellos es vitalicio. En segundo lugar, en una república el poder político tiene la obligación primordial de mantener la soberanía de la nación, preservar el poder de decisión del cuerpo social. O sea, lo que decían en Francia, en la Revolución Francesa, la soberanía de la nación, en término que ha hecho fortuna en todo el mundo. Tercer lugar, tercera conclusión, es cierto que hoy existen monarquías republicanas o repúblicas coronadas, es decir, formas de Estado que mantienen la corona como símbolo de su unión o cohesión social. Sí, pero sucede que esta monarquía que recibe lo que se llama la excepción democrática, es decir, el cuerpo social hace la excepción del rey, de la familia real, de la reina, ¿no? Lo principal, porque si no puede venir una especie de anomia griega, lo principal es que la familia real sea representativa, pero no sea interviniente. En este caso es muy curioso el caso del actual rey de Holanda. Este actual rey de Holanda, cuando dijo que se quería casar con una hija de un ministro de Videla, en el país le dijeron que ni hablar, y entonces hubo una sesión parlamentaria que es perceptible. Entonces, el digamos, jefe de los republicanos holandeses, que también hay partido republicano en Holanda, y bastante serio, dijo que, mire usted, si ya hacemos una excepción
para que Su Majestad esté fuera de los parámetros democráticos, no nos pida usted que hagamos una excepción a la excepción, porque ya sería dos excepciones el dispensar a este hombre de un comportamiento ejemplar representativo de la sociedad. Todavía no es rey y tiene un hermano que lo va a hacer igual que él, que dimita, que abdique de sus cargos, se case con Máxima, que sean muy felices, pero que herede el trono su hermano. No, al final el Parlamento lo aprobó, pero el razonamiento del republicano holandés era sencillamente impecable. Y aquí era la excepción democrática, no querrá una excepción dentro de la excepción. Eso ya es mucho pedir. En cuarto lugar, por modélica que sea una monarquía, carece de la esencia republicana, que es la delegación por el pueblo de su soberanía popular. O sea, la república carece del principio de sucesión al trono, lo que la hace, de entrada, mucho más accesible que la monarquía. Las repúblicas se han impuesto sobre estados que no las permitían o que las dificultaban en procesos históricos largos y a veces penosos, de violencia social e incluso de guerra, lo que hace que tenga una, digamos, autoridad moral superior a la monarquía, que es el rey, porque el padre era rey y si hay lío, pues se resuelve con una guerra o trayendo a otra monarquía. Y por último, el existir corte, camarilla, en el seno de la monarquía es mucho más fácil que haya irregularidades o que haya asuntos extraños amparados por el manto protector o por el paraguas protector de Su Majestad. Yo me ha llamado mucho la atención hace un par de días que se celebraba o que se conmemoraba el 10º aniversario de la abdicación del rey anterior, de Juan Carlos, que decían con toda tranquilidad en el telediario de la primera cadena que esa abdicación se produjo después de 2 años de cuidadosa preparación de la misma. Si estuvieron 2 años preparándole la salida a este hombre, es que este hombre tenía muchas cosas que ordenar antes de irse. Y si tenía todas esas cosas que ordenar antes de irse, es porque no eran trigo limpio. Ahí están. No se sabe. Tardará mucho en saberse. Tampoco se sabe lo que pasó el día 23 de febrero del 81, que por qué entraron los guardias civiles en el Congreso y Su Majestad se dignó a aparecer en televisión a las 1:30 de la madrugada, cuando esto había pasado a las 6. Tampoco se sabe. Entonces, el paraguas protector de la monarquía, la clave de bóveda que supone para una serie de cosas, en la República no existe. Porque en el momento en que exista, y si no que se lo pregunten a Chirac, dejó de ser presidente y se sentó en el banquillo. El presidente de la República Francesa, que como dicen los franceses, es como un rey pero sin corona. Por lo tanto, para acabar, no me resisto a leer unas palabras que le respondió Clara Campoamor al dictador, Miguel Primo de Rivera, cuando le ofreció un importante cargo en el Ateneo de Madrid. Le dijo que no, porque en aquellos tiempos el Ateneo estaba bajo la influencia directa de la monarquía, y le respondió por escrito, se conserva el escrito, Clara Campoamor, que es una persona, yo creo que de bastante consideración: república, república siempre. Me parece la forma de gobierno más conforme con la evolución natural de los pueblos. Objetivamente, considero la república superior a cualquier otro régimen. Y yo me apunto a todas y cada una de sus palabras y ya os dejo con Jaime, que seguramente tendrá que decir cosas más interesantes que las mías. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a Ramón que me propusiera intervenir en un acto en el que íbamos a hablar. Me dijo genéricamente de la República. Debo confesar que
que por más que le insistí, pero en concreto de qué, pues siempre me dijo, no, lo que quieras, vamos a hablar de la República, yo voy a preparar mi opinión sobre el tema y tú pues hablar de lo que te parezca oportuno. Claro, un tema como este, yo que estoy trabajando los temas de memoria, pues naturalmente siempre pensé, tendremos que hablar de la experiencia histórica de este país con respecto a la forma de gobierno republicana, ¿no? Y los valores que ello comporta. Claro, él como historiador ha hecho una intervención muy histórica. Yo la voy a hacer más memorialista y más probablemente condicionada por el derecho y por un tema que es una palabra que a mí me parece fundamental para discutir de las formas de organización social, que es de ciudadanía y de derechos, porque la clave al final siempre está en la capacidad que todos los ciudadanos tienen para poder, en un plano de igualdad, ejercer esos derechos y, por lo tanto, dotarse del modelo de organización que consideren oportuno. Y ahí sí que hay un parámetro para medirlo, si efectivamente esto es real o solamente es formal, porque se les reconoce, pero luego no lo pueden practicar, como sabemos que ocurre en nuestra sociedad con muchos derechos, que tiene uno reconocido, pero luego en la práctica, por razones obvias de la realidad en la que vive, en la desigualdad en la que vivimos, pues evidentemente esos derechos no los puedes llevar a cabo si no te dotan de herramientas que permitan a todos los ciudadanos, a la hora de ejercer esos derechos, estar en un plano de igualdad. Y yo creo que esto es fundamental para entender también el modelo de gobierno, de gobernación que los estados tienen. Yo parto de la historia en nuestro país, de las constituciones, de la Ilustración y del modelo de enseñanza. Por deformación profesional, a mí el modelo de educación que hemos tenido en nuestro país en los últimos periodos, por poner un ejemplo, pues desde 1800 para acá, por decir una referencia, pues ha sido el test con el que evidentemente la sociedad ha organizado el tipo de valores que los ciudadanos quiere que tenga, precisamente para dotarles de una vida digna, con derechos y garantías de que efectivamente su convivencia pueda ejercerse en un plano de igualdad. Como veis, hay dos maneras de entender no la estructura, sino la realidad desde el punto de vista de los ciudadanos, que es a mí lo que más me ha interesado siempre. La herramienta para conseguir ese plano de igualdad pues se refiere a la estructura social, se refiere a los derechos. Me acordaba cuando has citado el Imperio Romano, que decía un compañero siempre, y me parece que era atinado, el Imperio Romano, como tú decías, no se sabe cómo duró tanto, y siempre decía él, duró por dos razones: obras públicas y derecho. Inventó el derecho real para que la gente supiera a qué atenerse en aquellas circunstancias, y las obras públicas que permitían un modelo de vida en común al que agradecer la intervención del poder político. Y esas dos herramientas, él decía, son la base de que el Imperio Romano durara tanto. Bueno, tanto que nosotros somos herederos de esa historia y de ese imperio que efectivamente ocupó todo el Mediterráneo. Por tanto, yo me centraría en esto, es decir, la óptica a la hora de analizar el modelo de Estado tiene que ser la óptica de los derechos ciudadanos y las garantías que tienen estos ciudadanos de dotarse de modelos de organización posible. Te dije que iba a tener aquí como lectura previa, aunque no he empezado por ella, la declaración de la presidencia del gobierno republicano en el exilio, en el que evidentemente no está muy difundida, pero en realidad es toda una declaración para entender el modelo de estructura política que tenemos hoy. Lo que viene a decir es que, cumplida su misión histórica, el gobierno de la República en el exilio procedió a su disolución, inmediatamente después de que se produjera
el hecho que justificaba su pervivencia, que era principalmente permitir al pueblo español la libre expresión de sus sentimientos, lo que tuvo efecto con la celebración de las elecciones parlamentarias. Una vez más, el gobierno republicano hizo honor a la palabra empeñada en otro momento histórico y manifestó solemnemente que se cumpliría con lo que fue el compromiso de la invariable conducta de su gobierno. Está refiriéndose, lógicamente, que una vez producida la aprobación de la Constitución y las elecciones en España, con una consecuencia también particular, menos conocida, que es la anulación del sistema formal de las leyes franquistas, se entra en una situación en la que hay que determinar qué tipo de sociedad se quiere. Y para eso, el resultado de las primeras elecciones, en las que hay libertad no completa, como se denuncia por parte de los partidos republicanos, de elección, pues se constituye un parlamento que, aunque no se llamó así, en la práctica fue constituyente, porque entre los partidos con representación en ese parlamento se formó una comisión para elaborar una propuesta de constitución. Y esa es la propuesta de constitución que se llevó al Parlamento en primera instancia. En esa comisión estaban los 7 partidos con representación en el Parlamento, el Parlamento elegido, que se reconoce como democrático, aunque tenía muchas limitaciones por razones obvias, y la propuesta de constitución que se plantea, y después de discutirse y corregirse en los términos que se establecen, pues se aprobó. Se aprobó a través no solamente del Parlamento, sino también de un referéndum que se celebró posteriormente. Es decir, este es el marco legal de partida para entender la situación que tenemos. 40 años de dictadura franquista, sin atisbo ni asomo, aunque no hubiera rey, de democracia alguna, y con una salvaje represión al pueblo para que olvidara su propia memoria de lucha y de práctica democrática en la Segunda República. Este es el origen de nuestra situación. Si me preguntas, o si preguntáramos a alguien, diría, hombre, si esto fuera un simple botón de muestra, diríamos, pues hombre, ¿tú que eres republicano o monárquico? Bueno, yo creo que eso no se va a preguntar, porque yo creo que lo perdería la monarquía, así de claro. No hay nadie que estaría dispuesto a votar a una monarquía que significa el residuo de un, como tú has dicho, privilegio, al estar muy condicionado. También hay que decir, y este es parte del debate que no se suele plantear, que la monarquía, precisamente también siendo consciente de que no podía imponer un modelo tradicional de monarquía, se sometió a la experiencia de las monarquías con estructura democrática en los países europeos. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues, por ejemplo, que tenemos sin resolver algunos desarrollos sobre la monarquía que son fundamentales. Por ejemplo, el de la impunidad, por poner un ejemplo. Por ejemplo, el de la herencia. Por ejemplo, el de la cohorte. Todo eso está bastante limitado en la estructura de la Constitución española, porque no es cierto que haya inmunidad para todo lo que hace el rey. No es cierto porque no lo dice la ley. Otra cosa es la interpretación que en España los jueces hacen de algunas normas legales. Eso de la inmunidad siempre en el ámbito político está sometido a la actividad que se realiza por el cargo, pero no en la vida privada ni en cualquier otra circunstancia. El ejemplo que siempre se pone, si está de paseo el rey y mata a alguien, ¿qué inmunidad va a tener? Habrá que juzgarlo por asesinato. Eso no está inmune, no puede hacer ese tipo de cosas. Tiene que someterse a la ley. Se refiere a la inmunidad en el ejercicio de su cargo. Es la misma atribución que se debe aplicar a los políticos electos. Usted, en el ejercicio de su cargo, tiene inmunidad, algunos los que lo tienen para algunas actividades en función de su actividad, pero no puede ser para cualquier tipo de actividad. De su vida privada
no hay ningún tipo de inmunidad. En el tipo de herencia también hay una corrección constitucional, y no lo digo para defender a la monarquía, sino lo digo para que entendamos que se hizo un encaje de bolillos que muchas veces se ha valorado como insuficiente para establecer una democracia completa a la altura del siglo XX, a finales del siglo XX, y es precisamente la de no sé cómo llamarlo, manera de abordar la propuesta que se hace y que requiere el consentimiento de las Cortes españolas. Es decir, si hubiera un primogénito, por ejemplo, que hubiera sido mujer, se podría haber debatido, aunque dice la ley, todavía se recoge una tradición de las monarquías en España, que son siempre la prioridad del varón sobre la mujer en la tradición, pero tiene que pasar por el Parlamento, tiene que ser las Cortes Generales quien haga el proceso. Cuando tú te planteabas cómo es posible que estuvieran 2 años preparando eso sin que nadie se enterara, es porque si no preparan con el poder político electo, el que esté en cada caso, y no me refiero solo al gobierno, me refiero al poder político completo, todo su procedimiento, y se garantizan los apoyos suficientes, eso no hubiera salido como salió. Y quien mejor lo sabe es el que está ahí practicando todos los días ese tipo de poder. Como tampoco puede intervenir sobre los presupuestos generales del Estado, es a la inversa. Los presupuestos generales del Estado dotan a la Casa Real de una cantidad que gestionan. Al final rinden cuenta globalmente, pero no es el rey quien determina, como sí ocurre en otras monarquías, o da la aprobación a los puestos generales. Es decir, tenemos una monarquía constitucional que garantiza los derechos de una democracia, no por ser monarquía, sino al contrario, porque la Constitución, que es la garante de los derechos, establece un Estado social y democrático de derecho, por ese orden además, para que la convivencia en nuestro país se base en los derechos ciudadanos y tenga una representación que se ha limitado, en términos de tradición monárquica, al mínimo de poderes y solamente ejerza la representación del Estado. Por eso es el jefe del gobierno quien le traslada al jefe del Estado las relaciones que se pueden ejecutar a nivel de relaciones internacionales de un modo u otro. Lo digo como ejemplo, pero hay muchas más políticas que se tienen que articular así. De manera que la pregunta sería, ¿y por qué hemos llegado a esta situación? Pues porque en política se llega muchas veces al resultado de una correlación de fuerzas que determina un determinado resultado. No hay otra explicación posible. ¿Había mayoría republicana? Yo creo que ciudadana sí. Yo creo que de voto, si se hubiera puesto a votación, sí. Pero los poderes que existían en el momento en que se votó la Constitución y que procedían tanto del ámbito económico como del ejército o de cualquier otro de los poderes reales, la propia judicatura, que seguimos teniendo sin resolver del todo, hubieran garantizado que el proceso electoral, para oír la opinión del pueblo español, se hubiera garantizado que se llevaba a cabo el resultado, pues no se sabe, pues no se efectuó. Pero quiero terminar para que tengamos un debate abierto sobre una circunstancia que tú has señalado. Alfonso XIII se va, es cierto, pero al día siguiente de irse y estar fuera de España, empieza a organizar la manera de volver a España. Y como muy bien han establecido los historiadores solventes, como Ángel Viñas, las primeras formas de relación para preparar el regreso de la monarquía se organizan en vida de Alfonso XIII. No hay que esperar al 18 de julio para que el golpe venga ya madurado de gestiones que se habían preparado con antelación, especialmente con el apoyo del fascismo en Italia y de las relaciones monárquicas en otros países europeos con democracia.
Por lo tanto, en política no es solamente la preferencia de lo que uno puede pensar que es mejor, y cuando digo uno digo el pueblo. También es curioso la distinción entre pueblo y nación. Las monarquías tradicionales hablan de la nación, incluso nuestra derecha habla de la nación, pero se olvidan del pueblo, que es el sujeto activo de los derechos ciudadanos, que puede dotarse del modelo de convivencia que considere oportuno. Por esto insisto más en eso que en otro. La palanca y la decisión del gobierno republicano en el exilio fue que una vez que tenemos los derechos, será la voluntad del pueblo español el que pueda establecer el modo de gobierno que quiera y en la representación del Estado que le apetezca. A ese reclamo de la política como herramienta de transformación es a la que se hizo en un momento muy difícil para salir de una dictadura y establecer las bases de una democracia, insisto, por este orden social y democrática de derecho. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos que el ejercicio de eso que se nos reconoce lo podamos llevar hasta los límites que quiera nuestra voluntad, y solo la voluntad del pueblo debe ser la que marque la forma de gobierno que quiere para la jefatura del Estado. Por lo tanto, yo me atengo a ese veredicto que hizo el último gobierno de la República en el exilio y a mi propia convicción política para decir que sí que hay herramientas para reclamar lo que se quiere como representación que culmine en la jefatura del Estado, y que lo que tenemos que hacer, aquellos que pensamos que es mejor elegir todas las estructuras de un Estado democrático que no preservar el privilegio de una parte de nuestra representación, lo que tenemos que hacer es trabajar en esa dirección y sacar adelante ese proyecto político. Así que nada más y muchas gracias de momento. Antes de que alguien pida la palabra, no me resisto al hilo de lo que ha dicho. Cuando pusieron por televisión hace muy poco tiempo ese corte del señor Suárez hablando con Victoria Prego, pensando que tenía cerrado el micrófono, nosotros preguntamos y nos dijeron: no hagáis un referéndum porque lo perdéis. Lo perdéis, has Sí. dicho. Claro. Entre monarquía y república, no hagáis un referéndum porque lo perdéis. En Italia lo perdieron en el año 46. Pues adelante. Yo quería preguntarte... Perdona, es que ha levantado la mano una persona detrás y después tú. Yo no tengo ningún inconveniente. Que hablemos todos, estamos aquí. Felicidades Sí. a Ramón y a Jaime. Gracias. Por desgracia hay más monarquías que las europeas. Recordemos que están las que hay en determinados países de África y de Asia. Pero bueno, está claro, como alguien dijo, que cada día hay una república más y una monarquía menos. Japón es interesante, porque en Japón se sabe que la monarquía de Japón siempre sabe que los japoneses son muy devotos. Los americanos, que tontos no son, los americanos, no estadounidenses, hicieron un sondeo y en el 45 estaba tan aniquilado Japón y habían sufrido tanto que si les hubieran quitado el oído les hubiera dado igual. Ellos hacen un sondeo. Lo que sucede es que les conviene mantener a Hirohito, igual que aquí les convino mantener a Franco. Pero eso de que Japón, el tema de los pueblos monárquicos, republicanos por naturaleza son tonterías. Como bien ha dicho el profesor Domenech, el ejemplo arquetípico es Gran Bretaña. Me parece que son los monárquicos por excelencia, pero ellos hicieron una revolución muy profunda a su manera y antes que los franceses. El tema de Cromwell y la Commonwealth efectivamente es interesantísimo y muchas veces olvidado. Solo comentar que en la cuestión del 77 es verdad que el gobierno del exilio y la carta de Maldonado, del presidente, lo que pasa es que los republicanos en aquel momento, como republicanos, digo, ya había toda la dinámica de la transición, con sus luces, sus sombras, sus condicionantes, que todos lo sabemos y los admitimos y los reconocemos, pero está claro que
porque en aquel momento el gobierno del exilio es exclusivamente de los partidos republicanos, tanto el PC como el PSOE, que habían sido realmente los sostenes de la República y del Frente Popular, por distintas estrategias lo habían abandonado, mal o bien, pero lo habían hecho, con lo cual estaban los partidos republicanos que ya durante la guerra habían perdido mucho fuelle. Y por tanto, tanto Maldonado como Fernando Valera se ven literalmente colgados de la brocha, para entendernos coloquialmente. Y ya son las elecciones de junio, y la carta de Maldonado, que yo no digo que me parezca bien o mal, pero él hace, antes de admitir el resultado, porque el resultado está ahí, pero él dice, esto no han sido, lo dice claramente, esto no han sido unas elecciones libres. Como sabemos, a Arde, que eran los herederos de la tradición republicana, cualquiera republicana está ilegalizada, no les dejan. ¿Hubiera cambiado el resultado? Probablemente no, porque el problema es la historia del gobierno en el exilio, ¿no? Cuando ya las diferentes organizaciones, pero no, si eso se hubiera producido cuando la transición se tenía que haber producido, que estamos hablando del año 45, hubiera sido otra cuestión. Además que al 77 llegan muy desgastados y con un régimen, como bien ha dicho Jaime, con un régimen que ha aprovechado 40 años para asegurarse en dejarlo, no todo, pero lo esencial atado. Pero lo que quiero decir con esto es que la carta de Maldonado es sobre todo una carta de alguien que ante los hechos consumados, que obviamente no estaban ya en su mano. Y obviamente pues a partir de ahí pues la lucha por la tercera es en lo que estamos. Bueno, yo quiero... si no era pregunta, era... No, que me parece bien, pero eso es, claro, adjudicarse también que los únicos partidos republicanos eran los que estaban en el gobierno del exilio en ese momento. Habían otros partidos republicanos que estaban en el interior trabajando y que aceptaron el mecanismo. Sí, se ha dicho siempre que la transición española pues fue una transición de lucha de debilidades, pero eso en política es lo habitual. Quiero decir que la correlación de fuerzas que se producen para que haya... El Partido Comunista se legaliza en Semana Santa y las elecciones son en junio. Podría haber dicho, oiga, espere usted que me organice, pero es que la política no puede plantearse unos requisitos que la realidad no le ha dado, ¿no? Que esa es la situación. Y trabaja uno políticamente con la realidad que tiene, porque ese es el criterio político de intervención siempre, ¿no? Sea de quien sea. Entonces, bueno, si hubiéramos diseñado el cambio de la dictadura a la democracia, pues hombre, algunos miles de muertos hubiéramos ahorrado, porque claro, pero es que, insisto, el problema de la conquista de los derechos, cuando se habla de conquista de los derechos, no te otorgan derechos nunca, porque si te los han otorgado, te los pueden quitar, por lo tanto no los tienes. La conquista de los derechos es el esfuerzo de la ciudadanía organizada. No es una prebenda de nadie, y eso hay que insistir siempre. No esperes que te den derechos. Organízate como ciudadano para que tengamos derechos que nos permitan mejorar la vida de todos. No es al revés, no podemos estar esperando, porque no se va a producir nunca. El que tiene un privilegio nunca va a renunciar a él voluntariamente. Las organizaciones que se basan piramidalmente en controlar el poder económico, el poder que sea, económico, me da igual, judicial o el que sea, no quieren renunciar nunca. Si hay una renuncia o si hay un avance en derechos sociales, en participación, en democracia, es porque los ciudadanos se lo han exigido y han sido capaces de arrebatárselo. Y si no hay ese criterio, esa concepción, nos estamos equivocando de manera de abordar los temas. Perfecto, pero escucha, además, tú me conoces, además, nos hemos amigos todos. En esto, fíjate, a diferencia de otros amigos nuestros, que hay una pluralidad, en este sentido no es una crítica exactamente, ni mucho menos a cómo se hizo, pues sabemos que la transición no se diseñó desde luego las organizaciones de izquierda no. Pero lo que quiero decir es que el gobierno de la Segunda República, que ya no es verdad, que no es las organizaciones, pero es el gobierno del exilio, que efectivamente dura hasta junio. Es que el gobierno del exilio, lo que pasa es que ya no está ni el PSOE ni el PC, nuestras organizaciones mayoritarias, de pura verdad. El gobierno del exilio se disuelve
No porque diga, esto es lo que queríamos. No, o sea, aunque lo digan, lo dicen un poco para decir, porque y esto es lo que hay que asumir, que el 75-77, que es un triunfo, una parte es el franquismo, pero es una derrota de la República, y eso es un hecho como república, digo. Y la prueba palmaria es que el gobierno de la Segunda República se disuelve. Tarradella vuelve, pero no vuelve a la Generalitat, es decir, eso es muy historia. Pero lo que dice es que no, la carta no dice, no, esto es lo que queríamos, no es lo que, pero ellos mismos eso, decir, esto era lo que máximo podía haber, yo también lo creo, me conoce decir, seguramente con esa correlación de fuerza y esa la política real, no había más cera de la que arde. Pero el gobierno de la República, y eso estamos de acuerdo, no era eso por lo que había luchado, simplemente por eso lo que he dicho, hechos consumados, y bueno, mejor esto que seguir con... Mira, esa es solo mi precisión. Sí. Bueno, Ramón, a mí me ha gustado muchísimo tu exposición porque además, aparte de que creo que lo único que has hecho ha sido poner en el papel lo que tú siempre has pensado y de esa manera tan ordenada y tan rica. Pero yo te quería comentar una cosa. Un poquito más alto, por favor. ¿Sí? ¿Perdón? Un poquito más alto. Bueno, sí, no, que has hecho un comentario y es que has hablado de la República de Platón, que está dividida en 3 estamentos, ¿no? Que me parece que eran los pensantes, los gobernantes y los productores, ¿no? Era eso, ¿no? Bueno, pero esa idea de una sociedad duró más o menos lo que duró la polis griega y tal, y quizás en el Imperio Romano de alguna manera, pero luego llega San Agustín y entonces habla de la ciudad de Dios. Entonces, en la ciudad de Dios habla de otros 3 estamentos que ya no son estos, que habla del clero, de la nobleza, los guerreros, y luego los trabajadores que tenían que sustentar a los otros y que eran prácticamente el 90% de la población. Entonces, ese modelo de sociedad dura hasta la Revolución Francesa, ¿no? Que es la sociedad estamental. Es un comentario nada más que... Y por eso la Iglesia ha hecho santo San Agustín, porque no es que fuera un obispo muy piadoso, es que montó todo un complejo sistema de interpretación de esa estructura social, es evidente. Sí, perfectamente de acuerdo. Algunos ven esa sociedad representada en el cuadro del Conde Orgaz, del entierro del Conde Orgaz. Sí. Yo no sé si soy capaz de entenderlo, pero algunos lo ven ahí representado, porque está el hijo del pintor, que sería el pueblo, luego están los nobles, y luego las interpretaciones se pueden hacer todas las que uno quiera, ¿no? Pero evidentemente, como te digo, el gran valor para el mundo occidental de San Agustín fue precisamente que organizó esta idea de una sociedad con los que rezan, los que luchan y los que trabajan. Pero como en época de la poligriega no había religión cristiana, pues entonces la sociedad no estaba organizada, sino estaba compuesta por los laborantes, los trabajadores y los dirigentes, que esa composición organizada en una serie de estructuras políticas con su asamblea, su voluntarium, sus reyes, sus enarcas y todas esas cosas. Y desde luego en la República Romana ya, pues para eso vamos a hablar. La República Romana tenía hasta 5 clases sociales: los senadores, los equites, ya no me acuerdo, pero eran 5. Al final estaba la plebe y por último los esclavos. Y sin embargo había instituciones a tutiplén, había varias formas de comicios, los curiados y los centuriados, había varias magistraturas individuales, y eso, organizar la sociedad, es una cosa muy diferente a ver quiénes la componen. Pero San Agustín se ganó la corona de santo porque el servicio que le hizo a Occidente, yo siempre he dicho que Occidente se debe a San Agustín y a San Benito de Nursia. Los demás vinieron a componer sobre lo que estos dos hicieron. Bueno, me ha parecido interesante las 2 intervenciones, pero especialmente me ha gustado que Ramón expusiera
el hecho de que, bueno, cuando hablamos de repúblicas, pues que hablamos de las clases de repúblicas, ¿no? Cuando se han puesto las últimas circunstancias presidencialistas, parlamentarias, ¿no? Bueno, el caso es que algunos que pretendemos, bueno, que la república se restablezca de nuevo en España, por varias cuestiones, sobre republicanos, pero básicamente porque queremos que se restaure la legalidad del 31 y básicamente por esto. Pero la pregunta es, ¿no resultará que digamos, estos objetivos que tenemos algunos, resulta un poco complicado hacerlo si en España, como bien has dicho también cuando has hablado de monarquías, ¿no? En España podría ser una república monárquica, ¿no? Porque por un lado está el elemento democrático, la soberanía del pueblo, pero al mismo tiempo tenemos un jefe del Estado, en donde se basan los poderes hereditarios y tal. Si esta situación resulta conforme a la mayoría de los ciudadanos, la pregunta es, ¿no nos resultará que para conseguir los objetivos este modelo que existe ahora mismo nos perjudica de una forma? La ciudadanía puede considerar que es un modelo en donde se puede convivir perfectamente, es decir, la monarquía de España. Podría ser un poco como una república monárquica. Se pregunta, Sí. en la urna, ¿está ahí? Bien, no, si me parece bien. No, si la pregunta por supuesto que sí, pero también podríamos preguntar muchas cosas. ¿Sí? Podríamos preguntar a los catalanes si quieren un proceso como el que han llevado, ¿no? Pero la cuestión es si habrá un consenso político y ciudadano para hacer esa pregunta. La respuesta es complicada. Yo quiero pensar que sí, pero digo quiero pensar que. Yo quiero pensar que sí. A mí me resulta un poco complicado que la ciudadanía española actualmente tenga dentro de sus prioridades este planteamiento, precisamente porque por este modelo que tenemos de presidencia de Estado. Pero bueno, sí. Y por el tipo de sociedad que tenemos, y por la mentalidad de la gente, y por la educación en los más media y en las redes sociales, etcétera, etcétera. Todo ello se junta, claro que sí, pero yo quiero pensar que efectivamente la base tiene una sabiduría propia, tiene lo que llaman los juristas una sindéresis, que es la capacidad para distinguir lo que está bien de lo que está mal, y que quiero pensar que el currito que pasa por la calle y la currita que pasa en sentido contrario tienen la suficiente sindéresis para saber qué papeletas tendrían que meter en la urna, si la que sí o la que no. Yo creo que una república federal en España en estos momentos estaría muy bien, porque es que además, ¿cómo va a ser una república si resulta que hay votantes del PSOE de Andalucía que lo han dejado de votar desde que está la amnistía? Pues sí, y los hay, cierto. ¿Y cómo es que hay presidentes de autonomía que le llevan la contraria al gobierno, siendo del mismo partido? Ahí tenemos al lado, en Castilla-La Mancha, Hugo. Bueno, pues entiendo que si hay, como en el año 31, la República de Cataluña, la República de Euskadi, la República de Galicia y el resto, una estructura federativa, como los rusos, que te dice Rusia. Rusia era una de las 15 repúblicas socialistas soviéticas, pero estaba estructurada en otras muchas repúblicas, era a su vez una república federativa. Entiendo que ese sistema, y sobre todo una vez que ya tenemos las autonomías que han descentralizado hasta el punto de que dicen, no, cuando los presidentes autonómicos de tal color le llevan la contraria a los presidentes autonómicos del otro, y los dos se la llevan a Moncloa. Hasta ese punto entiendo que una bonita república federal, pues creo que es el único sistema, vamos a decir, racional. Lo que no termino de ver es que actualmente haya prioridades tanto en la ciudadanía como en la... Pues yo tampoco lo acabo de ver, pero quiero seguir viéndolo. Gracias a ti por tu intervención, claro. Bien, pues lo dejamos aquí, Jaime. Bueno, lo podemos dejar aquí, si este es un tema que no se agota ni en una sesión en 24. Da para muchas sesiones. El compañero que estuvo aquí el otro día, periodista Rafael Fraguas, después de salir del acto y tal, estuvimos comentando,
y estuvimos hablando, curiosamente, de una cosa que él acaba de publicar. Bueno, ha hecho un artículo, no quiere decir que sea por la conversación, sino que debería de estar trabajándolo, y hace 8 recomendaciones para que el tiempo nuevo que dice que hay que abordar en el marco actual, con un factor nuevo que no hemos mencionado, pero que es la pertenencia a la Unión Europea, que es un tema no menor para tener en cuenta, pues hace una propuesta, y entre ellas, una propuesta de 8 puntos, que no voy a leer los 8 puntos, pero entre ellas sí dice, habla de que la necesidad de transformar el sistema electoral, por ejemplo, una cosa tan demandada, democratizar la judicatura, una cosa también imprescindible, y por ejemplo habla en este caso el cese de la invulnerabilidad de la jefatura del Estado ante la ley, que es un tema que está sin resolver, o sea, sinceramente, es el secreto de Estado, en fin, hay una enumera, no voy a leer todos, pero una serie que salieron también en el debate que tuvimos el otro día, que son herramientas que no se necesita un referéndum, que no se sabe el resultado, aunque el pronóstico, en fin, yo sigo pensando que la mayoría del pueblo, en condiciones normales, yo estoy seguro de que votaría entre república y monarquía, votaría república. O sea, y por eso no lo preguntan, de hecho, sea de caso. Claro, pero los poderes existen no por ignorancia de los poderes, sino porque son poderes y no se quieren someter lógicamente a la voluntad de los ciudadanos. Ese es el principio de la democracia. Por eso los que luchamos a favor de extender los valores de la democracia en todas las instituciones y en todos los ámbitos de convivencia, por cierto, también en el laboral, por ejemplo, se nos olvida, pues tenemos que saber que esa batalla no solamente es una batalla electoral, es una batalla contra los poderes realmente existentes. Y no es por oposición, claro, por lo que no es tan fácil ganarla, y no es fácil, como estamos viendo, porque a pesar de que yo creo que existe esa voluntad, pues lógicamente no hemos tenido las herramientas suficientes para poderlas alcanzar, y entonces, bueno, pues nos va a costar un mayor esfuerzo y una tarea que ojalá le pudiéramos dejar resuelta a las nuevas generaciones, nos lo agradecerían, pero en todo caso hay que decirles que la única forma de mejorar su propio presente y futuro es el compromiso con la sociedad que les ha tocado vivir, y que hoy la tienen mejor que hace unos años, y que hubo un momento que España vivió en mejores condiciones de libertad, por lo cual quiere decir que el pueblo español no está condenado a no poder conseguir mayores cuotas de libertad, y yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar todos los que estemos en condiciones de compartir esos valores, para hacerlo posible lo antes que podamos. Y nada más, muchas gracias. Una pregunta que no me ha quedado clara. En la argumentación de las clases sociales, no tanto griegas como romanas, estaba la clase esclava, ¿no? En la argumentación que se ha dicho era que la gente que tenía que filosofar o que tenía que gobernar, necesitaría que alguien trabajara por ellos, ¿no? Sí. ¿Y por qué no había un pago por esos trabajos? ¿Perdón? ¿Por qué no había un pago por esos trabajos y no había esclavos? Bueno, es decir, porque sale más barato, es evidente. Es que además la esclavitud ha existido en Europa de una manera habitual hasta el siglo XV, y de una manera no habitual, pero con presencia hasta el siglo XIX. Todo el mundo debería saber que nuestro gran Carlos III era propietario de 22.000 esclavos en las Antillas, que eran suyos, de su propiedad, no de la corona. Entonces, en el momento, la gran diferencia entre la esclavitud en Roma y la esclavitud en Grecia es que en Roma eran herramientas para producir, mientras que en Grecia eran gente para tapar la ausencia de los que estaban peleando, filosofando, pintando, haciendo esculturas, etc. Entonces, en Grecia, por lo visto, es evidente, hay fuentes, estaba muy mal visto maltratar a los esclavos, hasta el punto de que algún ciudadano le dejaban de lado en el ágora si se enteraban de que habían maltratado a un esclavo. Estaba muy mal visto. Sin embargo, en Roma, como decía Unamuno,
el obrero de la revolución industrial de Inglaterra en la primera mitad del XIX y el esclavo romano del siglo I a.C. han sido las dos clases sociales que han llevado peor existencia, sin ninguna duda, en toda la historia de la humanidad. Muy bien, pues muchas gracias a todos.